Molt bé, doncs molt bon dia. Secretària d'Estat de Cooperació Internacional, secretari d'Afers Europeus Multilaterals i de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, diputada al Parlament Europeu, segona tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Coloma, senyores i senyors, amigues i amics. Des de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona és un plaer donar-vos la benvinguda a aquest acte dedicat a un dels grans reptes del nostre temps, que és garantir l'ajuda humanitària en un món sacsejat per múltiples crisis simultànies i on els països cada cop més s'atrinxeren darrere de les seves fronteres. En un temps en què alguns dels principals actors globals han optat per replegar-se, Europa ha de mantenir i reforçar la seva mirada cap enfora. A la Unió Europea representem només el 5,5% de la població mundial, però el 2023 la Unió i els seus estats membres van concentrar el 41% de l'ajuda oficial al desenvolupament mundial. Des del 1992, la Unió Europea presta assistència a més de 110 països, combinant finançament, recursos operatius i eines com el mecanisme de protecció civil o el pont aeri humanitari. La seva acció es basa en principis d'humanitat, neutralitat, imparcialitat i independència i promou el respecte al dret internacional humanitari i una mobilització més eficaç dels recursos. Però la realitat és que les necessitats humanitàries globals no deixen de créixer, mentre que, d'altra banda, els recursos destinats a atendre-les disminueixen. I, segons Nacions Unides, 305 milions de persones a tot el món, la qual cosa equival a 2/3 de la població de la Unió Europea, necessiten aquest any assistència i protecció urgent. Per afrontar aquesta realitat, el Parlament Europeu ha elaborat l'informe Ajuda humanitària en temps de policrisi, reafirmant els nostres principis per a una resposta més efectiva i ambiciosa a les crisis humanitàries, que previsiblement es debatrà i es votarà a Estrasburg a la sessió plenària del gener. Avui tenim el plaer de comptar amb la ponent de l'informe, l'eurodiputada Leire Pajín, que és membre de la Comissió de Desenvolupament i del grup de l'Aliança Progressista, Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu. Ella també és la ponent permanent d'ajuda humanitària del Parlament Europeu durant la primera meitat de la legislatura i que s'encarrega de supervisar l'execució dels programes, vetllar pels pressupostos i mantenir un diàleg constant amb la comunitat humanitària. El diàleg d'avui és una oportunitat per parlar de l'ajuda humanitària al món, dels principis que la guien, dels contextos més crítics i fràgils, del paper dels actors locals, de l'agenda de dones, pau i seguretat i dels propers passos de la Unió Europea en aquest àmbit. I per tot això ens acompanyen la coordinadora de Metges Sense Fronteres a Espanya, Raquel González, i el director d'Anàlisi i Desenvolupament Global de l'Institut de Salut Global de Barcelona, IES Global, el Rafael Vilasanjuan. Dues veus de referència en l'àmbit humanitari. L'acte serà presentat i moderat per la periodista Milagros Pérez Oliva, a qui agraïm molt la seva col·laboració. I finalment, clourà institucionalment la secretària d'Estat de Cooperació Internacional, l'excel·lentíssima senyora Eva Granados. Però abans de tot, cedeixo la paraula per a una benvinguda institucional al secretari d'Afers Europeus, Multilaterals i de Cooperació al Desenvolupament, Agustí Fernández de Losada. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, molt bon dia. Com podeu veure, no sóc en Jaume Duc, que és qui estava previst per donar la benvinguda en aquest acte. Molt breument, començar per excusar-lo. S'ha quedat atrapat a Nova York, d'una mala manera, de més, perquè va sortir amb un vol amb 3 hores de retard. Quan havíem fet ja 3 hores de vol van tenir que tornar. Mala gestió aèria, sembla, als Estats Units. Per tant, excusar-lo. Saludar a la Leire Pajín, és un plaer estar acompanyant aquest acte. Saludar també a la secretària d'Estat, als panelistes, al Rafael Vilasanjuan, a la Raquel González, a la Mila Pérez Oliva. Agrair al Sergi Barrera, a l'oficina del Parlament Europeu, obrir aquests debats en aquests espais. Crec que és realment idoni fer-ho en temps de complexitat, com els que apunta l'informe, encara més. Per tant, moltes gràcies. L'informe aborda aquest escenari de crisis múltiples, aquest escenari de complexitat, d'incertesa, crisi climàtica, noves formes de desigualtat que emergeixen, disrupció tecnològica, auge, que crec que és molt important subratllar-ho, del multilateralisme, no, declivi del multilateralisme i auge dels autoritarismes que posen en amenaça la democràcia i un panorama de conflicte, de tensió geopolítica molt important, que el tenim, a més, en el cor d'Europa i a les nostres portes a la Mediterrània, amb dos conflictes, Gaza i Ucraïna, molt significatius.
En aquest context, a més, tot això, tot aquest escenari de complexitat es veu agreujat pel retrocés en les polítiques de cooperació, un molt significatiu com el dels Estats Units, USAID, que ha reduït en gairebé 35.000 milions, ha eliminat la seva política de cooperació, ha eliminat la pròpia agència, ha reduït en 35.000 milions d'euros o de dòlars la seva política, però no és l'únic. Altres països, alguns països propers i fins i tot alguns països amb governs progressistes estan reduint i fins i tot vinculant la reducció de les polítiques de cooperació en l'increment de l'aposta per la defensa i les polítiques de defensa. No és el nostre cas, i simplement acabar dient que el govern de Catalunya està fortament compromès amb la cooperació, fortament compromès amb l'acció humanitària. Estem actualment en projectes amb diverses agències multilaterals per valor de voltant de 7 milions d'euros. Estem treballant amb diverses ONGs a través de convenis, també operant en l'àmbit de l'ajuda humanitària. Per tant, el nostre compromís és molt ferm i pensem, i en això estem treballant, que cal també recuperar el compromís de la ciutadania. Aquest creiem que és un compromís essencial a sensibilitzar. Hi havia l'altre dia l'enquesta de l'ICIP que ens donava algunes mostres molt interessants del vincle que hi ha de la ciutadania catalana amb la cooperació internacional, que em sembla una cosa molt rellevant. S'han fet altres lectures, però aquesta és molt rellevant. Per tant, recuperar aquest compromís ciutadà em sembla clau. Reiterar l'agraïment, un informe en un moment absolutament oportú. Els panelistes, moltes gràcies i res, seguim, quedem molt atents. El diàleg de l'informe. S'ha de dir que en aquest món en flames, que cada dia té les flames més altes, aconseguir fer un informe i aconseguir en un món tan polaritzat políticament arribar a algun consens ja d'entrada és per celebrar. Però la Leire, en aquesta exposició que tindrem en aquesta taula, ella ens explicarà primer com hem arribat en aquest informe, quines són les línies principals de l'informe i després en demanarem als dos participants que li facin de contraponent, no? O que posin les observacions o les idees que creguin i farem una mica de debat entre tots els membres i després tindran oportunitat també de preguntar o de fer els seus comentaris. Així que, Leire, endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Milagros. Molt bon dia a tots i a totes. Estimat Agustí, Eva, Rafa i Raquel, gràcies per vindre, gràcies per compartir aquesta taula i aquest debat. És un plaer ser a Barcelona sempre, òbviament, però també tindre l'oportunitat de parlar d'ajuda humanitària en un context molt difícil i no sempre fàcil de posar a l'agenda mediàtica y política. Quiero empezar diciendo que este informe es fruto del proceso del trabajo de los últimos 7 meses. Un trabajo que ha contado no solo con la discusión y la participación de los actores del Parlamento, sino que a través del proceso he tenido la oportunidad de ver, de encontrarme, de contrastar, de discutir con muchos actores que están en el terreno, otros muchos que están con nosotros y que nos ha permitido compartir preocupaciones y la necesidad de orientar. Un informe de estas características, para que nos hagamos una idea, sirve fundamentalmente para 2 cosas. Uno, para colocar en la agenda política una preocupación y denunciar una realidad, y otro, y lo más importante seguramente, para orientar objetivos que respondan a esas realidades que estamos denunciando, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante que el informe no solo sea útil cuando, esperemos, sea en las próximas semanas aprobado en el Parlamento Europeo, sino que haya sido ya útil en su proceso de discusión y de debate, porque hemos sido capaces de colocar el tema, porque hemos sido capaces de hacer pedagogía de una realidad que a veces cuesta elevar en el mundo que hoy vivimos de desinformación y donde la realidad humanitaria no siempre es una realidad que emerge en ese contexto de desinformación. Y efectivamente viene en un momento muy oportuno porque seguramente estamos viviendo el contexto de crisis encadenadas más relevante de los últimos años. Y en un momento donde celebramos aniversarios de la ausencia o de los acuerdos de paz de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente el momento para hacer reflexiones profundas que nos impidan que volvamos a cometer los errores que nos llevaron a esos contextos. Un contexto, por tanto, por eso se llama así el informe, de policrisis, es decir, de crisis encadenadas que tienen impactos
multiplicados y que requieren, por tanto, ser muy conscientes del momento en el que vivimos. Por poner un titular, aquí mi buen amigo Rafa está aquí, un titular periodístico, Milagros también lo agradecería. Yo diría que en este momento la ayuda humanitaria solicita ayuda. Es decir, es el sistema que está inventado para proteger, salvar vidas y ayudar a las personas, quienes en este momento también está en crisis. Y está en crisis por varios factores. Uno, por el contexto difícil que vivimos. Dos, porque la retirada de Estados Unidos y de la financiación del gobierno de Estados Unidos, que suponía, según las cifras y los contextos, entre un 40 y un 60% de la financiación de la arquitectura humanitaria internacional, ha supuesto, en términos de impacto en el territorio. La semana pasada tuve la oportunidad de viajar a Colombia con la comisaria Laviv y de ver de primera mano qué está ocurriendo en un país con fuertes retos de emergencia humanitaria, en un proceso de paz muy complicado y en este momento muy encallado, donde la mayoría de las organizaciones que trabajaban con las comunidades desplazadas eran financiadas por USAID, y ese recorte de ayuda supone un reto fundamental que pone a la Unión Europea en un mayor foco del que teníamos hasta ahora. Por tanto, ese es el segundo elemento que quería dejar. El tercer elemento tiene que ver con el volumen de necesidad del contexto humanitario que hoy vivimos. Calculamos que 300 millones de personas en este momento necesitan respuesta humanitaria inmediata. Y, sin embargo, la financiación disponible para ese volumen es cada vez menor, lo decía Milagros al principio. Por tanto, tenemos el mayor reto humanitario de nuestra historia, o al menos de nuestra historia reciente, con cada vez más trabas para poder responder a ella y menos financiación disponible para responder a ella. Si por si esto fuera poco, por poner el último elemento de contexto encima de la mesa, atendemos y asistimos a una crisis del sistema multilateral, también lo decía Agustí, que no es casual, que evidentemente se produce por muchas razones a las que ahora no voy a entrar por falta de tiempo, pero que tienen de nuevo también en el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos uno de los elementos importantes, pero también tiene una crisis de identidad y de credibilidad, porque los países del sur desde hace ya muchos años vienen reclamando un sistema multilateral muchísimo más transparente, muchísimo más representativo, teniendo en cuenta que fue un sistema creado en un momento determinado, en un contexto mundial determinado, y la realidad del mundo hoy es radicalmente diferente. Por tanto, un sistema en crisis por credibilidad y que tiene que abordar esa respuesta de las necesidades humanitarias con los mimbres que hoy tiene. Poca financiación, crisis de credibilidad y necesidad de abordar nuevos contextos. ¿Qué pretende, por tanto, en este contexto aportar este informe? Bueno, pues en primer lugar lo que pretende es que la Unión Europea, que es el actor que en este momento supone el actor más relevante en términos de financiación, pero también en términos geopolíticos ante la retirada de Estados Unidos, sea consciente del papel que debe jugar en los próximos años. Y pretende, por tanto, dejar bien claro que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre la necesidad de hacer un análisis estratégico de cuáles van a ser los lugares, los contextos y los objetivos prioritarios que vamos a atender. Es obvio que no podemos sustituir a Estados Unidos ni que lo podemos pretender en términos de volumen, ni financiero, ni político, pero sí es verdad que vamos a tener que ser un actor relevante y decidir dónde vamos a poner el foco de atención. Pero para mí es muy importante que este informe también reclame una renovación de los votos de credibilidad y de compromiso en los principios humanitarios internacionales. Hoy uno de los problemas reales es que se está incumpliendo aquellos valores y aquellas normas que nos habíamos dado y que protegían, incluso o sobre todo, en contextos de conflicto, en contextos de guerra, en contextos de crisis, a los más vulnerables, y que permitía unas reglas del juego mínimas para garantizar esos principios. Hoy esa vulneración sistemática pone en peligro la más mínima convivencia y oportunidad de garantizar la protección de las personas más vulnerables. Y por eso creo que es el momento de volver a exigir esa renovación de votos, de compromisos con los principios del sistema humanitario internacional. Al mismo tiempo que adaptamos esa legislación y esas normas que se hicieron hace ya demasiados años a un mundo que es radicalmente diferente. Hace unos minutos hablábamos con Raquel y con Rafa
de los refugiados climáticos, por ejemplo, una realidad no nueva, pero sí ya muy evidente, que no está recogida en la legislación del refugio, de los derechos de las personas refugiadas, y que va a requerir abrir un debate que no va a ser fácil, que va a requerir de muchas aristas, pero que no podemos obviar y que no podemos mirar hacia otro lado. Por tanto, renovación de votos y ajustar también la legislación a la... Y por último, también colocar el foco en la diplomacia humanitaria y en las alianzas políticas, porque no se trata solo de llegar en los momentos de crisis, de llegar de forma adecuada, de proteger a la población. Se trata de tener capacidad de anticipación, de trabajar en la prevención de conflictos, en la prevención de desastres, también naturales y ambientales, pero se trata también, obviamente, de parar la vulneración de derechos, los genocidios y la vulneración del derecho humanitario internacional. Y para eso la política y la diplomacia humanitaria tiene que ocupar un lugar mucho mayor del que ocupa. Es decir, en Gaza no hay que hablar solo de respuesta humanitaria, luego seguramente se profundizará en ello, sino primero hay que garantizar que esa ventana de oportunidad y de esperanza que se abrió hace unas semanas se convierta en una garantía de futuro estable, en una garantía política de viabilidad de los dos estados y, por tanto, de garantía de futuro para sus ciudadanos, no solo de garantía del sistema humanitario. Obviamente, dos palabras sobre Gaza y también sobre las otras dos crisis que entendemos requieren de esa priorización y de esa atención especial que decía al principio, ¿no? Este informe no podría acabar o aprobarse sin hablar de Gaza, una de las vulneraciones de cualquier derecho internacional reiterado más importantes de los últimos años, un genocidio televisado en primer orden, y además una vulneración del sistema de distribución de ayuda humanitaria como nunca antes habíamos conocido, colocando en una parte del conflicto en el actor que agrede la responsabilidad de repartir la ayuda humanitaria y, por tanto, las consecuencias de una hambruna oficialmente acreditada por Naciones Unidas como nunca antes en los últimos años. Y este informe obviamente denuncia esa realidad y deja bien claro que no podemos aceptar que ese precedente se establezca, porque puede ser profundamente peligroso, no solo para la realidad de los gazatíes hoy, sino por lo que puede suponer para otras crisis de forma inmediata. Y, por tanto, vuelve a recordar que es absolutamente necesario volver a trabajar por aceptar que solo un sistema de reparto de ayuda basado en los principios humanitarios y con garantías bajo el sistema de Naciones Unidas puede tener una garantía y un ok de la comunidad internacional. En nuestra opinión, en Gaza, la Unión Europea, como en otros sitios del mundo, pero especialmente en Gaza, se está jugando la credibilidad política, su liderazgo geopolítico y, por supuesto, como decía el exalto representante Pepe Borrell, el alma de la Unión Europea. Porque ahí se están vulnerando principios, valores que son los cimientos de la construcción de la propia Unión Europea. Pero al mismo tiempo se está jugando también la credibilidad y el rol geopolítico que la Unión Europea puede jugar en otros tableros si no está a la altura de las circunstancias. Y tengo que recordar que ha costado 1 año y medio sacar una resolución de consenso político en el Parlamento por una reiterada y exigente exigencia de algunos grupos políticos que todos los plenos hemos llevado el debate de Gaza. Todos y cada uno de los plenos. 1 año y medio ha costado. 1 año y medio ha costado un compromiso por parte de la Comisión de suspender el acuerdo comercial con Israel, de garantizar sanciones y embargos y de exigir un sistema humanitario bajo los principios del derecho humanitario internacional. Pero un compromiso que todavía no ha llegado al Consejo. Por tanto, un compromiso que no está en vías de cumplimiento. Digo, para recordar. Y no quiero acabar el último mensaje sin también hablar de Sudán, porque Sudán se enfrenta a una realidad de dimensiones catastróficas, una crisis humanitaria seguramente la más grave del mundo, con tan solo un 27% del llamamiento de humanitario, o sea, de la financiación disponible, pero además tiene una realidad mucho más dolorosa, que es la invisibilidad. Una realidad de la que se habla muy poco, de la que se conoce muy poco y, por tanto, condenada al olvido. Y seguramente es uno de los elementos más complicados, con muchos más elementos encima de la mesa que no tengo tiempo de abordar, pero claramente con una realidad de limpieza étnica y una situación desgarradora que no podemos olvidar.
como tampoco podemos olvidar a Haití. Mi último mensaje tiene que ver con los contextos frágiles y las fragilidades, porque creo que hoy no podemos hablar solo de estados fallidos ni de una fragilidad. Tenemos que hablar de contextos frágiles en plural. No son los mismos los contextos frágiles de África subsahariana, de Sudán, que los de América Latina, en Colombia o en Venezuela o en Centroamérica, porque tienen elementos diferentes, hay un grado de institucionalidad diferente, pero sin embargo requieren de respuestas humanitarias claras y contundentes con otros actores seguramente o con otros instrumentos mucho más afinados, pero no podemos olvidarlos y por tanto creo que hay que hablar de fragilidades y por eso le pedimos a la Unión Europea, que está a punto de sacar su estrategia de fragilidad o de fragilidades, que hable en este concepto amplio y que no, por tanto, no deje fuera otras realidades, que garantice una financiación suficiente y previsible y que aborde el llamado nexo entre la emergencia humanitaria, el desarrollo y la paz. Esos tres conflictos que, de nuevo, en Gaza emergen de una forma muy clara, cómo responder a una crisis que se produce en el presente, que necesita un abordaje humanitario hoy, pero que tiene que empezar a sembrar los pilares de la paz y de la viabilidad de un futuro y de desarrollo inmediatamente después, cómo se conectan esos tres elementos, qué actores se necesitan para conectar esos tres elementos y cómo trabajamos entre el desarrollo, Eva, y la ayuda humanitaria al mismo tiempo. Y cómo garantizamos una capacidad anticipatoria para prevenir otros conflictos. Y aquí emergen los actores locales como actores muy relevantes. Tenemos que ser capaces de fortalecer las capacidades, Agustín y yo llevamos muchos años trabajando en esto, de los actores locales para que trabajen con las organizaciones internacionales de la mano con una mayor responsabilidad de lo que hoy lo hacen. Aunque no creyéramos en ello, que creemos, hoy no nos quedaría otra realidad teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos. Y, por último, Milagros, las mujeres. Yo no podía acabar este informe en el 25 aniversario de la resolución 1325 de Naciones Unidas, sin hablar de las mujeres no solo como víctimas especiales en los conflictos, como botines de guerra, como un sector de la población que es utilizado en su violencia sexual como objetivos de guerra, sino también como esperanza de paz y actoras de paz. Se ha demostrado muchas veces que cuando se implementa la 1325 de verdad y las mujeres se sientan en las mesas de negociación, los resultados son muy claros. Y por tanto, para nosotros era muy importante que el informe acabara con ese mensaje de necesidad de garantizar que las mujeres sean parte de la solución, además de, desgraciadamente, de que somos las vulnerables entre las vulnerables. Así que gracias de nuevo a todos y todas por estar hoy aquí. Estar entre amigos siempre es una enorme satisfacción y decir también con todo el pudor que en esta mesa hoy se sientan también en el público las personas de las que yo más he aprendido a lo largo de mi vida. Así que, pues, un gusto y un placer poder compartir con vosotros este debate. Muchas gracias. Gracias. Raquel, supongo que esta crisis total, crisis geoestratégica, crisis política, crisis de la propia ayuda humanitaria y del propio sistema humanitario, quien más lo sufre y en primer término son los que estáis sobre el terreno, que estáis atendiendo esas necesidades y que esperáis el apoyo de las instituciones para vuestro trabajo. Estamos muy interesados en ver cómo ves el informe y qué reflexiones te sugiere. Muchas gracias, Milagros. Muchísimas gracias por la invitación a Médicos Sin Fronteras. Es reconfortante en este mundo donde efectivamente ha habido un quiebre de valores y de principios alrededor del humanitario importante, ver que todavía hay una atracción real en determinadas políticas, en determinadas personas que siguen poniéndolo en el centro como algo muy esencial de ese concepto, tal vez un poco antiguo, de solidaridad, pero que vamos a querer seguir reclamando y destacando. Si me permitís, y Leire, tú lo has contado muy bien, pero es verdad que la complejidad de la agenda internacional ahora es evidente. Si hay que señalar un factor, puede ser el regreso de Trump a la presidencia norteamericana. Esto ha provocado una deriva antidemocrática, una subversión del orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. Nos estamos enfrentando a un orden que ya estaba deteriorado, también hay que reconocerlo.
en términos de valores y principios, muchas veces arrinconados por intereses geopolíticos, geoeconómicos y también de poderosos actores que quieren hacerlo saltar por los aires. Hay una percepción, o nosotros como Médicos Sin Fronteras sentimos esta percepción de incertidumbre derivada de la convicción de que el modelo vigente de relaciones internacionales ha dejado de ser útil para gestionar los desafíos de la globalización. Hay una sensación de fin de etapa y, como dice Antonio Gramsci, hay una frase que me gusta mucho porque dice: el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y estamos en un momento un poco delicado. Gaza y Ucrania, como también ha comentado muy bien Leire, están copando y legítimamente copando las primeras páginas de los periódicos, el interés político, los esfuerzos de diplomacia. Yo quiero pensar que Sudán, por lo menos a partir de ahora, va a empezar a coparlo, pero sí que es verdad que el resto de conflictos quedan en un plano meramente contemplativo de los 59 que hay, sumido también a esos contextos frágiles que tal vez no son conflictos como podemos entender una guerra en Ucrania, pero que tienen unos niveles de violencia que sufren las poblaciones que sí que requieren de una respuesta humanitaria. Al final, la ONU, que fue creada al final para evitar el flagelo de las guerras a las generaciones futuras, está en cuestión. Hay desgraciadamente, tras un breve periodo de optimismo, hay una falta de voluntad de los miembros muchas veces más poderosos que ha llevado a la organización a veces a una irrelevancia muy preocupante. Y en definitiva, este debilitamiento del orden internacional está acelerando de una forma inquietante la tentación de apostar por la fuerza bruta para hacer una bien visible ley de la jungla en la que los más fuertes tratan de imponer su dictado sin ningún tipo de miramientos hacia la legalidad internacional. Y aquí empezamos a hablar del derecho internacional humanitario, de la necesidad de proteger a las poblaciones y de todo ese corpus que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de poner límites de alguna manera al horror, ¿no? y proteger a las poblaciones. El gasto en defensa es una tendencia de los últimos 10 años, ha seguido creciendo y hablo de datos de 2024, es un 2,5% del PIB mundial. Estamos en 2,72 billones de dólares, mientras que el gasto en acción humanitaria, no voy a entrar mucho, pero solamente en 2024 cayó un 10%. En este sentido, sí que me gustaría, porque no todo es oscuro, sí que me gustaría destacar y agradecer que en 2024, es decir, el 65% de la financiación pública mundial en 2024 venía de 4 principales donantes: Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania y Reino Unido. A día de hoy, solamente la Unión Europea mantiene sus presupuestos estables a día de hoy hasta 2027. Y esto no va solo de fondos, siempre lo decimos, esto no va solo de dinero, va también de cómo se implementa, va también de dónde se dirigen los esfuerzos, va también de eficiencia, de tratar de cada euro que tenemos para tratar de paliar el sufrimiento de las poblaciones, utilizarlo de la forma más pertinente, racional posible. Y con esto hay que hacer un compromiso muy serio como comunidad internacional, las organizaciones internacionales, las entidades políticas, porque ese dinero hace una diferencia muy grande cuando estamos hablando de poblaciones y hay que gastarlo muy bien. Pero bueno, lo que quiero decir es que no va solo de dinero, también va de que nos anclemos, y desde Médicos Sin Fronteras lo estamos pidiendo, en una serie de esos principios y valores. No sé si es naif mencionar humanidad, pero desde luego al final, como Médicos Sin Fronteras, es lo que nos queda, seguir reivindicando ese mandato de que somos personas ayudando a personas y que la acción humanitaria tiene que estar anclada en la imparcialidad, en la neutralidad y la independencia, sobre todo en zonas de conflicto. Y aquí, para hacer un poco de contrarréplica a Milagros
voy a hacer un poco de abogado del diablo del informe, pero no sé si quieres dar la palabra a Rafa. Puedes luego hacerlo ahora porque vamos con el tiempo muy justo y Vale. así. Pues muy Luego- rápidamente, pero valorando muchísimo el esfuerzo del informe y agradeciendo que haya esta herramienta que va a ser muy potente. Dos matices. No es una enmienda a la totalidad en absoluto, simplemente es hay que hilar muy fino con esto. Uno es la localización. La localización, por supuesto, desde un punto de vista conceptual, teórico, global, perfecto. Pero el papel lo aguanta todo. Entonces, cuando nos vamos a zonas de conflicto, hay que hilar muy fino cuando se fomenta la localización, cuando las propias organizaciones, entidades locales, son parte de una sociedad que está inmersa en un conflicto. Por tanto, va a haber un bias. Bueno, nosotros, Médicos Sin Fronteras, que trabajamos en la COVID-19 en España, tuvimos un bias clarísimo. Esto lo digo aquí, aunque esté grabado ahora que no nos escucha nadie. Todos tenemos un bias. Pues en zonas de conflicto, imaginaros organizaciones locales que son responsables de repartir la ayuda en un momento de recursos muy tensionado, en conflicto. Es inevitable que puedas tratar de favorecer de una manera absolutamente, en términos de supervivencia, a tu familia, al grupo más cercano, a tu pueblo frente al pueblo de al lado. Entonces, sí que en zonas de conflicto esto hay que hilarlo fino. En positivo, sí tengo que decir que el otro día me decía la jefa de misión que tenemos en Sudán que están viendo algunas iniciativas de organizaciones locales apoyadas con financiación internacional que están funcionando muy bien. Tal vez no en las zonas donde ahora mismo está, digamos, pero sí en zonas del este de Sudán, en estados como el Alto Nilo, sí que lo hemos puesto en valor y como les digo, tenemos una mirada muy precavida a la implementación de la localización. Y luego también hay un tema que no es menor, que es lo que llamamos, no quiero usar palabras en inglés, la transferencia de riesgos al personal local. Cuando hay organizaciones internacionales, importa, bueno, cada vez menos, porque los ataques a la misión humanitaria son absolutamente desproporcionados, pero sí que es verdad que hay que tener también mucho cuidado con decir si desaparece, que en un proceso de desarrollo sería perfecto, pero cuando estamos hablando en esas fases del conflicto duro, donde los elementos del desarrollo es difícil que encajen, la transferencia del riesgo a ONGs locales, comunidades locales, líderes locales, cuando hay uno, dos, varios bandos y a veces actores no estatales armados, grupos armados no estatales, tenemos que ser muy cuidadosos. Luego volvemos sobre Y vuelvo, y con esto ya me callo. Volvemos porque si no, no tendremos tiempo. Rafael, te toca a ti. Vale, pues nada, intentaré ser un poco a algunos de los puntos que nos han dicho, porque los que se han dicho no los voy a repetir, con lo cual, lo primero, bueno, reconocer el valor de los políticos y la política, que muchas veces está en desprecio, ¿no? Porque hay leyes que sirven y hay otras que, bueno, pues quizás pasan más desapercibidas, y en un momento donde también la política está completamente, en fin, bajo la lupa de si son aprovecha o si tienen... Si no hay una persona como tú, Leire, en el Parlamento Europeo que decide que este va a ser un informe y que lo pone en la agenda, no existe. Esto es así, es decir, no le demos más vueltas. Tú estás convencida de un hecho, coges y como parlamentaria lo presentas, como ayer, por ejemplo, que se presentó en el Congreso una ley para acabar con los bots en las compañías telefónicas y tal, y que yo digo, me ha solucionado la vida, no voy a volver a tener a nadie que me llame y que me diga qué va a hacer con esto. Bueno, pues hubo 180 y tantas abstenciones. Y dices, ¿pero quién se abstiene frente a esto? ¿A quién le...? Pues sirve, ¿no? Todavía sirve, y la política sirve y las leyes sirven. Luego, lo primero, felicidades por esto. Lo segundo, estamos en un momento crítico, muy crítico, no solo de la ayuda humanitaria, sino en la transformación del mundo, ¿no? Que avanzabais las dos, ¿no? En este sentido. Yo lo comparo con, ha muerto el multilateralismo, veremos a ver si se puede recuperar de alguna manera, pero el multilateralismo ha muerto y estamos volviendo a lo que podría ser el metafeudalismo. Es decir, estados fuertes y con poder que deciden cómo actuar en función de la fuerza. Eso afecta a la ayuda humanitaria,
pero afecta también a lo que son los procesos de paz. No existen. Es decir, son procesos que se hacen por la fuerza, no de diálogo. Tú no, por ejemplo, nosotros cuando yo estaba en Médicos Sin Fronteras, recuerdo perfectamente el proceso de paz de Angola. Nosotros dijimos, nosotros no nos metemos porque es un proceso muy político, pero la zona más debilitada es la zona más debilitada en este proceso de negociación. Luego nosotros vamos a ir a trabajar allá. Hay alguien que entiende que nos estamos posicionando, pero es que nosotros vamos a lo humanitario. ¿Quién está sufriendo más? Ahí es donde vamos a responder. Luego se ha perdido esa capacidad de que el multilateralismo, que era el marco que establecía unas leyes, el derecho internacional humanitario, en fin, las leyes de la Organización Mundial del Comercio, por cierto, creadas para que la globalización tuviera un control, bueno, ya no las tiene porque también se han saltado, ¿no? Luego estamos en ese proceso de vuelta al feudalismo. En vez de señores feudales tenemos estados feudales. No es solo Estados Unidos, no miremos ahí, miremos a la India, miremos a China, miremos a Rusia. Todos los países grandes están de alguna manera volviendo a un retroceso en el concepto de vamos a tirar para adelante en entendernos de alguna manera de forma colectiva. Y ahí empieza un poco la crítica. Es muy bueno que lo pongamos encima de la mesa, que vuelva la ayuda humanitaria como concepto en sí mismo y que coja fuerza en Europa, pero tampoco perdamos de vista que la ayuda humanitaria empieza a perder mucha fuerza desde que cae el muro de Berlín. Es decir, en el momento en que los refugiados venían solo de países comunistas, era la herramienta publicitaria perfecta. El comunismo, venir a nuestros países, vamos a demostrar que el demonio está ahí. Y por lo tanto se mantenía. Pero eso desaparece con la caída del muro y la primera prueba la tenemos en Ruanda, donde Estados Unidos, un gobierno progresista, el de Bill Clinton, hace todo lo posible para tapar que hay un genocidio. Y eso es así. Y en Europa, para no mirar solo a Estados Unidos, también hemos cometido enormes errores, que yo creo que en parte es lo que la sociedad piensa. Tenemos miedo. Y cuando vinieron en 2015 1 millón de refugiados sirios, solo un país reaccionó como debía reaccionar, que fue Alemania. Quizás Suecia también, habría que evaluarlo, pero nadie más. Aquí nos llegaron, me parece que en total, no sé si dimos 10.000 asilos temporales, ¿no? Recuerdo que ahora Alemania está diciendo que ya Siria está en paz. Bueno, quizás tendrá que ir a ver algunas de las zonas sirias donde está el problema. Y ojo que puede haber represalias para muchos de los que quieren que vuelvan, porque no ha habido un proceso de paz. Lo que ha habido es un proceso de victoria de unos que estaban en contra de otros. Y por lo tanto ahí también puede haber un espacio humanitario, aunque no hayan balas, aunque no hayan misiles y aunque no haya conflicto, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos es empezar a pensar, y aquí está en el informe, hay ya muchas de estas cuestiones, ya que no hay un marco legal, consideremos humanitario todo lo que significa una ruptura del equilibrio de las personas. Todo. Y ahí entra, por ejemplo, en Afganistán hoy hay mucha más gente que está huyendo por consecuencia del cambio climático que por consecuencia de la violencia que hay en el país, que la hay, pero mucha más gente. Luego también entra en lo que sería humanitario. Necesitamos tener en cuenta todas estas características, ¿no? Y no únicamente los conflictos, sino muchísimos elementos nuevos que forman lo que llamabais antes las zonas frágiles. Tenemos que hacer un mapa de en dónde vamos. Y ahí yo sí que diría hay dos cosas fundamentales. Uno son los conflictos sistémicos. Conflicto sistémico es Ucrania por muchas razones, porque afecta a la economía mundial, porque afecta al grano que va a África, porque afecta a muchas cosas. Conflicto global es Gaza, entre otras cosas porque afecta a todo un sector, digámoslo así, de población mundial, países árabes, pero no únicamente. La visión que tienen en estos momentos, y hace 2 semanas había una conferencia en el CDCB solo con pensadores no occidentales que decían Occidente, no decían Estados Unidos, Occidente ha sido incapaz de trabajar en una solución política a lo que tiene que haber en una... Y por lo tanto, lo hemos dejado todo a una ayuda humanitaria que tampoco ha llegado. Luego, así como ellos perciben la guerra de Ucrania como una guerra occidental, la guerra de Gaza la perciben como una guerra sistémica. Pero es que hay otras. Tú decías Sudán, y podríamos decir unas cuantas más. Algunas de las 7 que ha salvado Trump también siguen en guerra, ¿eh? La de la frontera entre Ruanda y la República Democrática de Congo, quizás habría que aconsejarle que coja el Air Force One y que se vaya a ver lo que está pasando en estos momentos con los movimientos financiados por Kagame o por el gobierno ruandés contra lo que son las poblaciones locales de la República Democrática de Congo, ¿no? Y por lo tanto yo lo que diría es, estamos en un momento crítico, pero en un momento donde Europa puede funcionar de dique, puede hacer de dique. Lo que pasa es que tampoco Europa es un espacio, digámoslo así, de poder absoluto. Tenemos una ultraderecha que crece en el Parlamento, no sabemos si un día llegará al Consejo, y si llega al Consejo dominará la Comisión. Sí.
No, digo al Consejo a dirigir el Consejo. Y, por lo tanto, tenemos también una serie de cuestiones que tenemos que evaluar para ver cómo estos mecanismos pueden funcionar en el tiempo y pueden sobreponerse a la idea de gente que, desde luego, no tiene entre sus prioridades el concepto de la ayuda humanitaria. Por lo tanto, bienvenido sea. Creo que es bueno porque abre nuevos espacios. Creo que es bueno que, aunque no sean legales, vayan. De la misma forma que, y lo hemos debatido muchas veces, ¿no? Te decía, Leire, es que nunca un genocidio se ha reconocido en el momento en el que se produce. Y, sin embargo, todos sabemos cuándo es un genocidio y, por lo tanto, habría que intervenir, ¿no? Por lo tanto, yo digo, ayuda humanitaria y, al mismo tiempo, el papel que le corresponde al Consejo, en este caso, al Parlamento para pensarlo, pero al Consejo para ejecutarlo, es que, además, nos corresponde un papel político en este mundo tan convulso que está cambiando tan rápidamente. Bueno, yo a los organizadores les digo que el tiempo que hemos cogido ya no lo cumplimos, o sea que, pero es que hemos empezado un poquito tarde y yo creo que el tema está muy interesante. Así que, Leire, si quieres contrarreplicar un poquito. Muy rápidamente, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos, ¿no? Efectivamente, el debate sobre el rol de los actores locales está ahí. Es un debate no fácil ni sencillo. Pero creo que efectivamente tenemos que abrir el melón de cómo abordamos ese nuevo sistema con mucho menos recursos y, por tanto, más necesidad de acople y de ajuste de los actores que antes, cómo fortalecemos capacidades locales para jugar un determinado rol. Entonces, comparto las precauciones. De hecho, he visto, lo hemos hablado antes y también he visto ejemplos muy claros de la vulnerabilidad a la que exponemos actores locales que además son directamente perseguidos por su rol y, por tanto, aumentamos su vulnerabilidad. Pero también es verdad que en muchos sitios están siendo la única solución, ¿no? Entonces, por eso creo que es el momento un poco de discutir. Para mí, la presencia de los actores locales nunca va en ausencia de la comunidad internacional. Desgraciadamente, yo a medio plazo no veo una ausencia de la comunidad internacional en los conflictos hoy por hoy, porque no hay mimbres. Sin embargo, sí creo que en la transición tenemos que ir fortaleciendo a los actores locales. Y lo que decía Rafa me parece muy importante. O sea, para mí, y por eso en el informe hablamos de la diplomacia humanitaria, pero también del rol político, lo que ahora mismo está más en crisis es la capacidad del diálogo y de la paz, ¿no? Es decir, hemos olvidado por completo, o hemos relegado por completo el papel de los actores políticos relevantes en lo más importante, que es poner los cimientos para que acabe la raíz del problema, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que digamos que efectivamente el papel que le exigimos a la Unión Europea no es solo del mayor donante de ayuda humanitaria, que creemos en él, sino de un actor geopolítico capaz de convocar a los actores implicados en el conflicto y de buscar soluciones políticas, ¿no? Este es ese elemento. Y luego Rafa decía otra cosa que también a mí me parece muy importante, y es que efectivamente las leyes que aprobamos para que dejara de haber un reino de taifas, de estados feudales que mandan sobre el resto, hoy por hoy ya no nos sirven, pero al mismo tiempo tenemos que seguir haciendo que cumplan sus principios, porque si mientras no inventamos otros por consenso, estos no se respetan, la ley de la jungla ya puede ser absolutamente clara. Entonces, tenemos un papel muy difícil y muy complicado, ¿no? Y luego me gustaría acabar diciendo algo que no hemos abordado por falta de tiempo, pero que también el informe, digamos, empuja o pone encima de la mesa, que es también la necesidad de abordar nuevos retos superpuestos, o sea, cómo trabajamos en conflictos con retos superpuestos con las pocas capacidades que tenemos, ¿no? Ese también va a ser un debate que pongamos en la mesa y que me parece importante que abordemos. No me quiero extender más por si abrimos ahora. Vamos a abrir un poco el diálogo, pero yo no me puedo resistir a dejar sobre la mesa un elefante que tenemos muy grande, que es que todos ellos están planteando la necesidad de seguir fortaleciendo las instituciones y haciendo informes y haciendo todo esto, pero la cuestión es qué hacemos con la competencia del impostor que nos ha salido, en el sentido de que hay alguien que se está erigiendo a sí mismo como hacedor de paz y como rompiendo primero reglas y luego imponiendo las suyas, y lo que hemos visto es que al final, como se ha visto en Gaza con un falso propuesta de paz, a las estructuras convencionales y consensuadas que luchan por la ayuda humanitaria,
no les quedan más que dos opciones: irse o hacer seguidismo. Y ahí yo creo que este dilema es muy grave, porque en la medida que aceptas el statu quo, también estás contribuyendo a la ruptura del sistema anterior y facilitando que en las próximas crisis el imperio de la fuerza... Bueno, lo dejo aquí sobre la tabla, si acaso ubrimos un tor. Perdón un segundo, que quería referirme a un guante que ha soltado aquí también, Raquel, muy importante, que es el concepto de seguridad, muy brevemente, porque también nosotros no lo obviamos. Queremos abordar este debate, porque la Unión Europea en este momento está inmersa en el debate sobre la seguridad y sobre el aumento del gasto militar y de la defensa, y nosotros lo que venimos a decir es, señores, la seguridad es un concepto muy amplio. Rafa y yo vivimos juntos trabajando el brote de la pandemia, la pandemia, que puso un brote epidémico, puso un jaque la seguridad mundial. Es decir, la seguridad es mucho más que tener mejores radares y mejores aviones, es estabilidad, es prepararse para responder mejor, es tener al sur global en el contexto y en la ecuación. Es decir, y por eso para nosotros también es muy importante que el debate sobre seguridad sea un debate de concepto amplio. Es tener ayuda humanitaria para parar una pandemia. Exacto. Cuando nace. Exacto. Sí. Adelante, si hay alguien. Sí, 2, por favor. 3, 4. Si acaso las agrupamos, porque como vamos justos es mejor así. ¿Se me escuchó? Sí. Vale. Hola, encantada. Buenos días, mi nombre es María de Educo, la ONG Educo de Derechos de Infancia. Bueno, muchísimas gracias, Leire, por este informe. Realmente Educo estábamos en el Foro Humanitario Europeo en mayo y creo que recoge muy bien todo lo que se discutió, los grandes temas, ¿no? Tras esta debacle de la financiación humanitaria y este Humanitarian Reset. Entonces, todo lo que se aborda está, bueno, es muy completo, nada que decir, obviamente. Solo nosotros, nuestra preocupación es más, o sea, hay el foco a la 1325, mujeres, paz y seguridad. También para nosotras vemos clave el foco en infancia, ¿no? Porque como muy bien has dicho, la mitad de estas 300 personas, ¿no?, que están en necesidades humanitarias, sabemos, o más de la mitad, son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y vemos que, ¿no?, cuando te referías a todo el tema del derecho internacional humanitario, los ataques deliberados en contextos de crisis, de conflictos, de cualquier desastre, en Gaza, en Ucrania, en el Sahel, son hacia niños y niñas. No hemos cruzado esa línea roja de los más de 20.000 niños y niñas muertos en Gaza. Las escuelas son objetos de ataque, igual que los hospitales, ¿no? Todas las escuelas en Gaza están totalmente destruidas, ¿no? Entonces, y no solo en Gaza, en Sahel, nosotros estamos tratando de hacer alternativas educativas en lugares donde las escuelas no existen. Hay más de 4.000 escuelas cerradas en Burkina Faso, lo digo porque hemos hecho alusión a unas cuantas crisis olvidadas. Entonces, en todo ello vemos como la necesidad, ¿no?, de este papel de la Unión Europea y de los Estados miembros, ¿no?, en proteger, incluir la infancia, proteger la educación de los ataques, proteger la infancia, porque si estás protegiendo las escuelas, proteges los niños y las niñas. Y que la Unión Europea también, aprovechando que pronto llegaremos y se están teniendo en cuenta estas discusiones sobre el marco de financiación, el MFF, que pueda que siga siendo un champion, ¿no?, de la educación y de la infancia, ¿no? Ese 10% que está comprometido la Unión Europea en educación en emergencias y en educación, que siga y que se aumente, y con la infancia siempre el foco, ¿no?, a la niñez. Y como decías también, ese contexto de fragilidad y la necesidad de trabajar en el pilar humanitaria, desarrollo y paz, pues también, ¿no?, que todos los instrumentos se pongan a hablar, ECO con INPA, y cómo poder financiar todo este aspecto de paz, ¿no? Y sabemos que la educación es un instrumento clave que puede ayudar mucho a promover la paz. Gracias. Nada, me paro aquí, dar perdón. más tiempo, però... Perdón. Hola, Frederic Quintana, Col·legi de Metges. Parlar de política ara ens entretindríem tot el dia, a mi m'agrada molt. Però jo parlo de la Unió Europea. La Unió Europea
s'ha deteriorat, s'ha fet malbé a si mateixa. El seguidisme que ha fet dels Estats Units l'ha debilitat tant que li ha tret tota l'autoritat. Aleshores, és molt difícil que una de les funcions de la Unió Europea, que és l'ajuda humanitària, vagi bé quan la mateixa Unió Europea està anant malament. O sigui, no tenim criteri per decidir on hem de posar l'ajuda. Per exemple, és ridícul posar diners a Gaza mentre permetem que Israel segueixi bombardejant amb les bombes que nosaltres li venem. Això és un contrasentit. Això la Unió Europea no ho ha de perseguir, no ho ha de permetre. Si aquella senyora que mana la Unió Europea ho permet, és perquè està comprada, dirigida, condicionada, no ho sé. Per tant, està bé parlar de l'ajuda humanitària, però hauríem de corregir primer a la Unió Europea, que és la que ha perdut el seu sentit i ja inclús està poc valorada pels mateixos europeus. De vegades considerem que estem llançant els diners allà. O sigui, heu d'arreglar la Unió Europea, primer que res. Aquesta seria... I per altra banda, mai s'havia vist en unes crisis humanitàries que ataquin i bombardegin, ametrallin a metges, parametges, ambulàncies, hospitals. Això és una cosa que és... S'ha trencat tot. Jo em sembla que no ho veiem ni a l'època. A veure, hi ha dos paraules més, una allà. Sí, hola, buenos días. Mi reflexión es para Leire, que está en la Unión Europea en el Parlamento. Soy médico del trabajo, José María Aguirre, y me he dedicado a ese mundo 40 años, si sumo todo. Cuando estamos hablando de acción humanitaria, nos tenemos que basar en tres cosas fundamentales: salud, trabajo y educación. Estoy de acuerdo con la anterior ponente que hablaba de la educación. En Europa se está haciendo un trabajo importante. Rosana Minzatu, que es la comisaria europea, que probablemente no tengo el gusto de conocer, pero probablemente usted conoce, está hablando de habilidades y competencias. Está haciendo un trabajo muy serio en este tema y me consta en ello, ¿no? Y ya digo, no tengo relación con ella, ya quisiera. Entonces, cuando hablamos de acción humanitaria, ¿por qué no podemos hablar también desde otro punto de vista? Llegar a estos países desde los cuales tenemos inmigrantes, y veo muchos inmigrantes aquí en Barcelona, y ofrecerles educación, ofrecerles de alguna forma una educación para que sean, como diría yo, autocompetentes, que poco a poco ese país se vaya desarrollando. Porque si digamos, la Unión Europea y el resto de países solamente se dedica a dar presupuestos monetarios, lo que vamos a conseguir en el futuro a 20 años vista es tener más inmigración en Europa y esos países van a ser todavía más empobrecidos. Creo en la educación formal, seria, como hace Rosana Minzatu en Europa iba a hacer, y creo que en estos países la educación iría bien, porque daríamos la caña de pescar, no el pescado. Y la caña de pescar es lo que hará que estos países vayan a mejor. Este es un viejo debate. Detrás hay otra palabra y aquí, y ya, lo siento, ya no hay más, aquí después. Bueno, en primer lugar, agradecer la exposición de los ponentes, que creo que ha dado reflexiones muy positivas, ¿no? Entiendo que no estamos en una situación fácil, porque cuando tenemos al frente de países importantes, Estados Unidos, Rusia, Israel, ¿no? Están al frente personalidades con un ego tan elevado, es muy difícil llegar a acuerdos. Por lo tanto, creo, señora Leire, que el informe, ¿no?, que está haciendo ahora, ¿no?, la Unión Europea, pues es un compromiso y eso es importante, ¿no? Porque al final todos son pasos. El escenario actual puede ser que cambie, ¿no? Entonces, saber cuáles son tus objetivos, yo creo que es lo importante. Lo otro no lo puedes modificar, están ahí, tendrá su tiempo. Claro, es que es así. Por otra parte, el señor que ha hablado sobre la educación, es verdad, la educación es un potencial
Entonces, es verdad, es una lástima que tengan que venir personas, ¿no?, de otros países, cuando son países que tienen recursos, pero el poder está en manos de oligarquías. Entonces, claro, dar una educación posibilita que estas personas pues quizás puedan conseguir en un futuro cosas, ¿no? Bueno, son reflexiones. Yo estoy en la Unión Europea de endoscopias, ¿no? Y organizo los congresos. Es decir, bueno, he vivido estas cosas por los países que vienen aquí a Barcelona y tal. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias por el comentario. Y aquí, por último. Aquí. No, sí, perdona, a ti t'havia passat per alt. Sí. Disculpa. Sí, no. Vale. Estaves abans. Sí. Gràcies. Blanca Padró, segona tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i prèviament vaig exercir més de 20 anys com a advocada i profe de la Pompeu d'Internacional Privat i una mica tinc com la doble visió política i jurídica, no? Llavors, en aquest sentit, ressaltar, a part de felicitar, no?, tota la vostra feina com a eurodiputada, com a Metges Sense Fronteres i com a periodistes, que penso que són 3 elements clau, no?, en tota aquesta temàtica. En el tema de Gaza, no?, ressaltar una mica, com deia la Leire Pajín, no?, o sigui, hi ha un tema de dret, no?, o sigui, de manca de drets. I fa poc algú deia una frase que era Gaza és una mena de laboratori d'un món sense dret, no? És un espai en el que sembla que algú s'hagi assegut en un despatx, ja hagi agafat un paper i hagi dit, a veure, avui en dia, en els països democràtics hi ha estats de dret i estats del benestar, quins drets hi ha? Dret a la vida, doncs mato. Dret a la salut, destrueixo els hospitals. Dret a l'educació, destrueixo les escoles. Dret a la infància, mato els infants, que així no hi haurà població futura. I així tota la llista de tots i cadascun dels elements dels drets que hem construït en els últims segles a les societats contemporànies, després de, com deia el company, una època feudal a la que alguns sembla que volen tornar enrere. En el tema de la senyora que mana a la Unió Europea, a mi m'agradaria també que tinguem sempre en ment que quan tothom critica Europa és que Europa no és políticament neutra. Clar, depèn de qui mana, les orientacions polítiques i d'actuació són d'una manera o d'una altra. Sembla una cosa molt bàsica, però a vegades quan la gent et diu que ya le va a Europa, bueno, depende de quién, ¿no? Sale... Clar, quién está al mando, o sea, m'agarca por aquí o por allà. M'ha agradat molt també el que subratllava també la Leire Pajín, que sempre m'agrada molt que sempre ho esmenta, el tema de les dones. Ara s'està parlant d'una nova tendència de la política exterior feminista, no de que siguin dones, perquè Ursula von der Leyen no activa evidentment una política feminista, però sí unes polítiques feministes. És a dir, si repassem la història del feminisme, és un moviment pacifista, ecologista, pels drets, per la igualtat i per la pau. O sigui, per tant, és una política absolutament alineada. I me'n recordo fa molts anys al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona vam muntar una jornada sobre dones i conflictes armats, quan jo estava a la Comissió de Dones Advocades i a la d'Internacional, i precisament hi havia l'exposició del que deia la Leire. Les dones, per una banda, són dobles víctimes, perquè a més de matar-te prèviament et violen, oi? Però és que a més són agents de pau. Jo me'n recordo en aquelles jornades que van venir unes senyores precisament de Colòmbia, que esmentava la Leire, que eren les Mujeres de Negro i la Ruta Pacífica de les Mujeres de Colòmbia, que llavors hi havia dones indígenes de les ciutats, dels pobles, de tot arreu, i hi havia israelianes i palestines de la mà, juntes. Llavors, jo per acabar, reivindicar això, que hi hagi més dones. Tu mires les fotos de totes les reunions de los señores que hacen la guerra son los señores que se sientan a decir que harán la paz. Quantes dones hi ha en aquestes fotos, si mirem les cimeres? Sí o no? Llavors, reivindicar el paper de dones com Francesca Albanese a la ONU, la relatora de la ONU, la Federica Mogherini, tota la tasca que va fer, que fa poc li vam donar un premi als valors europeus, o sigui, reivindicar també les dones com a agenda de pau i de transformació. Gràcies. Pues gràcies. Ara sí que anem fatal de temps, fatal, però bueno, perquè m'agradaria que contestessin, perquè hi ha hagut comentaris molt interessants. Jo seré breu, merci. En primer lloc, agrair als quatre la sessió. Jo soc l'Ainoa Serrano, soc estudiant de Polítiques i Relacions Internacionals i la pregunta va cap a la Leire, tot i que qualsevol comentari és benvingut, perquè és enfocat a la feina de l'informe. Heu mencionat
las zonas frágiles en los conflictos y diferentes situaciones que requieren ayuda humanitaria. ¿Cuáles han sido los límites que a lo mejor os habéis encontrado que no esperabais a nivel interno de la Unión Europea en la realización del informe? O sea, ¿cuáles son los límites internos políticos, más allá incluso de la extrema derecha, que a lo mejor no esperabais encontrar, pero que habéis encontrado? Gracias. Gràcies. Bueno, aquesta pregunta Leire, té gràcia. L'estudiem amb molt futur. Molt bé. Doncs, bueno, i hem agrupat, si un cas, feu els comentaris cadascú de vosaltres que creieu... Jo molt breument, si voleu, per algunes de les coses que s'han dit. No? La primera és sobre el tema de quines han estat les barreres, Leire, todas tuyas. No tengo ni idea. Bueno, sí tengo alguna idea, pero me las imagino. Molt ràpidament, sobre el tema de que l'educació, Burkina Faso, jo crec que estem davant d'una situació que no sembla un risc sistèmic, i ho és, i tot el Sahel està tot desfet, absolutament tot. És a dir, és Burkina, és Benín, és Níger, és el lago Txad, és Camerún, és tot. I això és una bomba que ens vindrà si no comencem a intentar mirar a veure com podem fer políticament el que cal i com a ajut humanitari el que cal. Aquest sí que és un espai humanitari, tot i que, evidentment, són diferents conflictes que estan per allà. I una qüestió, quan s'ha dit l'ajut humanitari ha de ser, em sembla que ha sigut el Josep Maria Aguirre, ha de ser salut, educació i treball. L'ajut humanitari poden ser moltíssimes coses, però la primera és protecció. És a dir, les víctimes que estan en un context humanitari el que necessiten és protecció. Hi ha una part d'aquesta protecció que és política i hi ha una part d'aquesta protecció que la pot aportar el fet d'estar com a ajut humanitari. Ho deixo aquí. Sí. Muy rápidamente y vinculando, Rafa, con los comentarios, es verdad que la acción humanitaria es muy mediática y muy visible, pero sí yo quiero contextualizar que de lo que llamamos la ayuda oficial al desarrollo, es decir, todas las herramientas que los gobiernos, las instituciones utilizan para evolución también en otros aspectos, la mayoría va dedicado a esto, va dedicado a educación, va dedicado a la transformación social de otras sociedades a más largo plazo. Y un porcentaje pequeño que puede rondar el 10% es acción humanitaria, lo que pasa que es muy visual. Muy de acuerdo, pero sí quiero dejarlo claro, la acción humanitaria trata las consecuencias de problemas estructurales que requieren de soluciones políticas. Todas. Esto, por favor, o sea, es que y de ahí la importancia también, y reivindicamos la importancia de la política para, en la medida de lo posible, dar soluciones a problemas estructurales serios, complejos. Cuando hay acción humanitaria, malo, porque eso significa que los sistemas de alguna manera se han quebrado. Y acción humanitaria lo que quiere decir es que hay un número de muertos escandalosamente alto, básicamente. No puedo evitar, Milagros, y lo has comentado también tú, el modelo que se puede exportar o Gaza como un modelo de laboratorio. Sí quiero dedicar un minuto a cómo hemos visto tanto en el modelo de distribución de comida, que normalmente se organiza con unos criterios, con un orden. Había 200 puntos de distribución de comida en Gaza, coordinado por Naciones Unidas, con el apoyo de organizaciones, y se creó un modelo humanitario mal llamado Global Humanitarian Foundation. Impostor totalmente. Que redujo de 200 a 4 puntos los puntos de distribución de comida militarizado, con una puerta así, bueno, una puerta vallado, para entrar, como no tuvieras cuidado, te disparaban, pero es que para salir te disparaban. Teníamos una clínica al lado, ha habido más de 1.700 muertes. Esto no se puede llamar, o sea, esto no es que no se hace en humanitaria, es que es una aberración. Es una aberración. Y esto no se puede comprar, no se puede llamar a esto modelo humanitario, y el peligro de que se exporte, igual que se está exportando, que Gaza ha sido el máximo exponente, pero no el único, y lo llevamos viendo años. El problema cuando se ataca a escuelas, es decir, todo lo que son infraestructuras civiles, ya sean hospitales, que pueden ser hospitales, pero pueden ser escuelas, mercados, no es un ataque. No nos atacan a los humanitarios.
lo que hay es un absoluto desprecio por la población civil y la colectivización del enemigo. Es decir, el concepto de yo te ataco porque todos los que estáis ahí sois terroristas. Punto. O sois mis enemigos porque estáis bajo el control de mi enemigo. Hombre, pero de que la población civil esté bajo el control de tu enemigo a que toda la población civil que esté ya sea un objetivo militar, y ese es el punto de inflexión que estamos viendo estructuralmente en las guerras, en los conflictos, y esto sí que a nivel político no sé, pero a ver cómo se puede contener. Bueno, muy rápidamente, empezar por donde acababa Raquel, que me parece muy oportuno, ¿no? Porque además en estos conflictos, lo hemos visto siempre, pero en estos con un foco muy grande, hay un deliberado señalamiento, unas sombras de sospecha colocadas y una construcción de coartada para los ataques deliberados sobre de trabajadores humanitarios y periodistas en un grado de concentración como nunca antes visto. Y seguramente UNRWA es el símbolo. En el Parlamento tenemos todos los días debates sobre UNRWA y sobre ¿no? el señalamiento de UNRWA como un actor terrorista y de Hamas, pero de ahí para abajo todos los demás. Efectivamente hay toda una construcción, un señalamiento de los actores para justificar su ataque y una deshumanización de los conflictos también para que no haya una respuesta a esto, ¿no? Y por eso decía yo también al principio, efectivamente, también lo comparto, que no podemos aceptar el sistema humanitario que se ha intentado imponer, porque lo que se pretende, además, es crear un precedente que sirva para el futuro, y eso es lo que no podemos en ningún caso tolerar, porque además de cómo se ha repartido la ayuda y de los muertos y los asesinados a propósito en el sistema, es que hay otro factor adicional, y es que por primera vez se ha impuesto un modelo que buscaba la hambruna como arma de guerra, y se ha utilizado el sistema humanitario como un arma de guerra. Por tanto, esto es lo que no podemos en ningún caso aceptar. Dos cosas más de lo que habéis dicho. Efectivamente, la educación y la infancia siempre están en el corazón. Hoy lo comentábamos esta mañana, hay un artículo de Chema Vera en el Confidencial que recomienda sobre esto, que está muy bien, y que además nos invita también a responder a las nuevas realidades de las que yo hablaba, que hay que adaptar al derecho humanitario internacional. En Colombia acabo de ver las escuelas que eran el espacio donde, de protección y de paz en muchos sitios, son ahora no solo un blanco concreto, sino el espacio de reclutamiento de niños y niñas por parte de muchos grupos armados, y por tanto la regresión de lo que eso está ocurriendo es absolutamente intolerable, ¿no? O sea que comparto que la mirada tiene que ir ahí. Y por último, quiero acabar con una reflexión que tiene que ver con, efectivamente, este es un debate sobre el contexto humanitario y sobre su respuesta, pero este es un debate político en primer orden. Es decir, yo no separo lo que hace la Unión Europea y su orientación a la respuesta política de Gaza del informe de ayuda humanitaria. Y por eso nuestros debates en el Parlamento Europeo tienen que ver con la exigencia de un posicionamiento de la Unión Europea claro y contundente respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Esto va en conjunto a la exigencia de suspender el acuerdo comercial con Israel, de garantizar las sanciones, como viene, por cierto, el Gobierno de España pidiendo desde hace mucho tiempo, bastante en solitario, a Israel, la garantía de un sistema humanitario acorde con los principios, es decir, va con un paquete político, evidentemente. Es un debate completo y compartido. Esto no es una pieza separada. Es que al final los conflictos existen porque hay una situación política deficiente, y lo que exigimos es precisamente que la política se utilice para prevenir los conflictos y responder. Y acabo diciendo, para que lo sepáis, porque lo habéis hablado de las mujeres que trabajan en Israel y en Palestina, y también de los actores humanitarios y los periodistas que hoy son un objeto claro, que precisamente por eso nuestro grupo el año pasado sugirió que el premio Sájarov del Parlamento Europeo, que siempre da mucha visibilidad a los temas, fueran las mujeres que trabajan en Palestina e Israel. Fueron las finalistas y vinieron al Parlamento Europeo, y este año hemos querido que los trabajadores humanitarios y los periodistas sean el premio Sájarov. Han quedado finalistas, por lo tanto tenemos la oportunidad de visibilizar de nuevo esa realidad el próximo año. Quiero aprovechar para dar las gracias a la oficina, porque el hecho de que ellos hayan decidido que este debate se produzca también es poner un foco en estos temas, o sea que gracias por la sensibilidad, y por supuesto a Eva y Agustín, porque es verdad que en todo este contexto duro hay que también decir las cosas como son, cuando son,
el gobierno de España y el gobierno catalán están siendo una luz en un túnel muy oscuro, así que gracias por eso. Bueno, pues aquí ponemos final a la mesa y invitamos a la señora Eva Granados. Sí, vale. Moltes gràcies per convidar-me, Sergi, per organitzar aquest debat. Jo crec que aquest matí hem estat parlant de democràcia, no? Després entraré en el debat de la política humanitària, però justament Metges Sense Fronteres, el Vila Sant Juan, la Mila, la Leire i el debat del públic el que ens està dient és en quin moment del món estem i què estem fent. I per això jo vull agrair a l'Oficina del Parlament Europeu aquí a Barcelona que hagi organitzat aquest debat, perquè jo crec que tots els que estem aquí i el que representem tenim una responsabilitat en aquest moment de la història, no? I justament té molt sentit que posem en valor un informe del Parlament Europeu i que hi hagi una oficina a Barcelona del Parlament Europeu, de les institucions, que hagi portat el debat aquí, que ens hagi convocat a tots i que puguem no només fer el diagnòstic, no només lamentar-nos, que també ho hem de fer, sinó saber què és el que ens toca a cadascú per la nostra responsabilitat de fer la volta. I per això jo vull agrair-li, començant a la Leire, perquè ho deia el Vila Sant Juan, la política són persones, la política són projectes col·lectius, però dins dels projectes col·lectius que ens presentem a les eleccions i assumim responsabilitats, després hi ha persones que decideixen agafar un tema, veure l'oportunitat política, posar-lo a sobre de la taula i dedicar-hi moltes hores per arribar a un consens. I és un altre cop posar en valor la política, no? Perquè en un moment en el que és molt fàcil disparar cap a tots són iguals, doncs estem veient amb les votacions i amb els temes que es posen a l'agenda qui està intentant tractar de donar una volta a una situació que tots confirmem que no és fàcil, no? Però també vull agafar les paraules de l'Agustí quan deia que quan es fan estudis demoscòpics, quan es pregunta als joves, a la societat, vivim en una societat que és molt solidària i que posa molt en valor les polítiques de cooperació i que té molt clar que davant de la confrontació nosaltres apostem per la cooperació i que sabem, i les institucions europees són l'exemple, i aviat farà 40 anys de l'adhesió d'Espanya, l'entrada en vigor va ser l'1 de gener, doncs el 26 celebrarem aquests 40 anys justament del sentit que té la cooperació, l'associació, el compartir una agenda i avançar. I és veritat que la situació és difícil, però crec que ONGs, instituts, aliances, la premsa i els polítics, i aquí també cal situar la importància que el Parlament Europeu i que la Leire Pajín, l'eurodiputada, decideixi situar aquest tema i dedicar moltes hores fins a arribar a un consens. Perquè és cert que és fàcil posar-se d'acord amb els valors humanitaris, perquè tenim aquest recolzament social, som només els portaveus del nostre país, però és veritat que té un vector polític molt potent i en un moment tan polaritzat jo crec que cal donar la importància que té aquest informe. No només per l'oportunitat, perquè també ho dèieu en les intervencions, Europa està en un moment de debat del que serem a futur, no només de la conjuntura del que toca fer en aquests moments, i moltes vegades som crítics i des del govern d'Espanya el president i el ministre Álvarez ho diu, no estamos solos, es que vamos los primeros. Som molt vocals amb algunes qüestions, però al final intentem que s'assumin més institucions i més opcions polítiques. Doncs volia començar per aquesta crida. Estem parlant de democràcia i el futur de la democràcia també passa per la capacitat que tinguem de posar-nos d'acord els que estem aquí, perquè representem una societat que sí que creu en els valors que els que estem avui aquest matí estem tots d'acord. Així que començo per aquí. Després també valorar el contingut de l'informe. Hi ha un moment en l'informe que heu escrit que estem parlant de conseqüències dels humans, dels homes. Res del que passa és una maldició de no se sabe dónde, sinó que per tant també hi ha aquest marge de posar-nos d'acord per solventar-lo. La crisi climàtica
i els conflictes. I en el mateix títol de l'informe es parla d'eficàcia i d'ambició. I jo crec que justament en aquests moments situar aquest debat al Parlament Europeu té tot el sentit, i en un moment en què també està en debat, i em vull referir després, al plantejament i replantejament del multilateralisme, i sabem que la reforma és l'única via de supervivència, però que la punta de llança d'aquesta reforma l'està fent l'àmbit humanitari. Així que estem molt pessimistes, però no ho estiguem tant, perquè si algú està reaccionant a la reforma del multilateralisme està sent justament el vector humanitari. I aquí, després aniré molt ràpid per aquí, però com que s'ha dit tot, vaig agafar només les qüestions que tenia apuntades que no s'han traslladat i us les comento. Crec que s'ha parlat de la impunitat, que mai pot ser una opció, i volia situar el tema dels treballadors humanitaris. L'any passat van morir 383. Jo crec que aquí també el silenci pren partit, no hi cap la neutralitat. Jo crec que és justament subratllar un altre cop que no estem parlant d'una política que està fora de la lògica política, sinó que és molt de prendre partit, no és gens neutral, tot i que demanem que l'acció humanitària sigui neutral, i ho ha de ser, no és neutral com els governs es posicionen davant de la impunitat. I dir-vos que Espanya té una estratègia de diplomàcia humanitària des de fa anys, que no només estem treballant en l'acció humanitària sobre el terreny, sinó que també som molt vocals i molt actius en la prevenció, en la resolució de conflictes, en la defensa de la democràcia. Si la cooperació espanyola té dos subtítols, un és la cooperació feminista i l'altre és la defensa de la democràcia, perquè entenem que són els pilars en base al qual el desenvolupament pot tenir lloc. I, per tant, l'estratègia de diplomàcia humanitària ha esdevingut, i més en el moment en el que estem vivint. Recordo, el 8 de setembre estava el president del govern a l'agència celebrant el Dia del Cooperant, i fèiem record també dels treballadors humanitaris, doncs és una prioritat de la política exterior del nostre país. La diplomàcia humanitària és una prioritat com a política d'estat i de moment, almenys al nostre país, no està en qüestió. Un altre element que volia situar també ràpidament, la coherència. Ets creïble si no hi ha dobles vares de medir. I per tant dius el mateix per Ucraïna que per Gaza. I moltes vegades no és així. Accés humanitari, protecció de civils i després també el rendiment de comptes pels crims que passen en aquests llocs, perquè ja no és només l'assistència, sinó les conseqüències judicials a nivell global que té això. Per tant, les convencions de Ginebra no són optatives, no se dice aquí s'aplica ni aquí no, i aquí és com ho entenem nosaltres. Vull també subratllar la qüestió de gènere. Quan parlem de política exterior feminista, sabeu que l'any que ve Espanya acollirà la Conferència de Política Exterior Feminista que celebra a nivell mundial, l'acollim nosaltres. Tindrem una estratègia de cooperació feminista en breus setmanes també aprovades i estem dedicant el 25% del pressupost de la nostra acció humanitària a qüestions marcades específicament en qüestions de gènere. Les dones, ho heu dit, som dobles, triples víctimes, però també poden ser protagonistes de la resolució de conflictes. Així que també subratllar la qüestió de gènere, igual que els temes d'educació en emergències. Ho deien les companyes d'Educo, també és la nostra oficina, la nostra direcció humanitària ho té molt clar. El món sembla que s'enfonsa, tenim una responsabilitat, els majors donants estan deixant de ser-ho, Espanya ha triplicat el seu pressupost humanitari en els darrers 5 anys. Hem de créixer molt més? Clar que sí. No estem en la primera lliga, no tenim els volums d'ajut oficial, però l'any passat, mentre el món decreixia en ajut oficial, Espanya va créixer en un 12%. I jo crec que això també ens ho hem de dir, igual que el govern de la Generalitat està compromès amb aquestes qüestions, doncs el govern d'Espanya també és una mica com el salmón que sube contracorriente, però es tracta de poder arribar. Us deia, el reset humanitari o el nou pacte que s'està fraguant el nou pacte humanitari, que el mateix secretari general de Nacions Unides té el nostre recolzament perquè això sigui una realitat. Hem de disminuir burocràcia, hem de millorar cadenes de subministres, hem de fer que hi hagi uns serveis logístics comuns. Tot això està per escrit i tot això s'està parlant a nivell dels estats membres de Nacions Unides. Així que esperem
que això tiri endavant, té el recolzament del govern d'Espanya també, i per la part que ens toca també estem fent un ajut més eficaç i més predecible amb la plurianualitat, ajudant a les ONGs que estan treballant amb nosaltres. Tenim aquest debat de localització que deia la Raquel, des de la defensa de que necessitem empoderar, donar més autonomia i més capacitats, no només com a logistes, sinó com a decisors a les organitzacions locals. Això té les seves prevencions, però és evident que s'ha de promoure. I crec que és important donar protagonisme als actors locals i a les organitzacions liderades per dones a nivell local, perquè quan parlem de qüestions de gènere no només ho transversalitzem aquí. Acabo. Va haver a Sevilla no fa gaire una cimera de finançament internacional, on justament el que l'ALIRE ha incorporat en l'informe dels entorns fràgils i la complexitat dels mateixos i com actua pau, desenvolupament i humanitària és molt important, el contínuum d'intervenció, així que això també tenir-ho molt en compte. I acabo. Jo crec que les 4 dècades d'èxit que hem tingut per la pertanyença d'Espanya i també del protagonisme d'Espanya, perquè no fa gaire a Espanya anàvem a les institucions europees a veure com es feien les coses, però això ha canviat fa un temps i ara és Espanya i és el govern d'Espanya que va i lidera propostes i reformes importants. Així que jo no vull acabar aquesta sessió amb un to pessimista. El diagnòstic el compartim, és greu i és urgent, però jo crec que tenim una ciutadania i també una classe política que pot ajudar a contribuir a donar la volta per la part que ens toca. Moltíssimes gràcies.